cuídalos, tráelos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios les bendiga. Se pueden sentar. De los varones es el 22, no el próximo sábado, sino el 22, para venir y hacer arreglos al templo. Estamos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 5:43. Jesucristo, todavía estamos en el Sermón del Monte, donde Él está instruyendo a nosotros, su pueblo, y todos aquellos que vinieron a escuchar a Jesús. Ellos vinieron para ver de qué se trataba, de qué hablaba Jesús, y Él estaba instruyéndonos a nosotros y a aquellos que estuvieron ahí en ese día. Y Él dice esto, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborraréis a tu enemigo. Esto oyeron, pero no fue escrito en la palabra de Dios. Lo que fue escrito en la palabra de Dios es que amarás a tu prójimo. Pero algo siguió después de eso, y el humano, el pensamiento del hombre dijo, pues es naturalmente aborrarás a tu prójimo, a tu enemigo, digo, la gran fundación de la palabra de Dios, la ley entera de la palabra de Dios, los mandamientos, la enseñanza de la palabra de Dios, la fundación de eso, tenemos que saber que es el amor. Todo lo que Dios hace es por amor. Nosotros con nuestros hijos, nuestras hijas, los nietos, bisnietos, es puro amor. Nosotros queremos lo mejor para ellos, así Jesucristo a su pueblo. Esto es lo que Él quiere, la fundación de la ley, la fundación, la enseñanza de Jesucristo, el base de eso es amor. La fundación de la ley es amor. Por eso nos dio para nuestro bien. Hay una historia dentro de aquí, de la palabra de Dios, del samaritano. El samaritano, el buen samaritano, más bien dicho, había un judío que estaba caminando y vinieron los ladrones, lo golpearon, lo dejaron, dice la palabra de Dios, por muerto. Dicen que le quitaron todo y quedó como desnudo, ahí tirado en el suelo. Vino el sacerdote judío, y viéndolo se cruzó al otro lado y siguió su camino. Vino también el levítico y él caminando vio a este hermano judío en esa condición y cruzó la calle y se fue. Y vino un samaritano, y esto es muy importante, que los judíos y los samaritanos, ellos no se querían. Más bien los judíos odiaban a los samaritanos. Pero viene un samaritano. Y dice la palabra de Dios que le puso aceite y vino sobre sus heridas. Lo subió en su caballo o el animal que él tuvo, dice la palabra de Dios, lo llevó, pagó para que ellos lo cuidaran y dijo, y si pasa de lo que yo les he dado, y cuando yo regreso, pago el resto. Y Jesucristo le dice a los hombres que estaban oyendo y dijo, ¿quién era el prójimo de este que fue herido? Y ellos dijeron, el samaritano. ¿Ves aquí la palabra de Dios? Lo que Jesucristo quiere que nosotros sepamos es esto. Dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo. Y los sacerdotes y los judíos, ellos preguntaron a Jesucristo, ¿quién es nuestro prójimo? El prójimo era el samaritano, siendo enemigo de ellos, y sabiendo que ellos no querían a nosotros, nuestro pueblo, Él fue el que cuidó de ese judío. Entonces Jesús le dice algo muy importante. Dice, ve y haz lo mismo. No es que nosotros debemos de
aborrecer a nuestros enemigos, sino Jesucristo está diciendo y nos está enseñando que el cumplimiento, la fundación de la palabra de Dios, la fundación de los mandamientos de Dios, la fundación de la ley de Dios es el amor. Y eso es lo que quiere de nosotros. Y Jesucristo dijo, ve y haz lo mismo. Lo mismo como quién, como el samaritano. Eran personas que no se llevaban más. Dios está diciendo por medio del amor, haz lo que yo os he mandado. Jesucristo está exponiendo, está explicando la ley. La ley se cumple por medio del amor. En el verso 44 dice esto. Déme leer el 43 y 44. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y borraréis a tu enemigo. Entonces dice Jesús esto, pero yo os digo, han oído esto, pero yo os digo, Cristo, Dios mismo que vino del cielo, dijo, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os odian y os persiguen. Esto es lo que dijo Jesús para nosotros. Esto es lo que Él dijo en el monte, el sermón del monte, y todos escuchando. Él dijo, ustedes han oído esto, pero yo os digo, amarás a vuestro enemigo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orar por los que os odian y os persiguen. Aún nosotros. Y yo estuve hablando con un joven ayer. Y yo les estaba explicando mi vida. Y cuando Cristo vino y el perdón que Él me dio. No solamente el perdón que Él me dio, la sanidad que Él me dio. En mi matrimonio, en mi mente, en mi corazón. Dios hizo y nos sanó a nosotros. Cuando nosotros fuimos enemigos de Él. Él nos amó. Él nos llamaba. Siendo la condición que a lo mejor uno de ustedes están en este momento. Hay una rebelión dentro de tu vida contra Dios, pero Dios te ama. Si a nosotros Dios está mandando que amemos a nuestros enemigos, los que nos critican, los que hablan mal de nosotros, Él está diciendo, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Él no es hipócrita, Dios no es hipócrita que nos manda a hacer algo que no lo ha hecho Él. Y la fundación de eso es el amor, por el amor. Él está diciendo, aun cuando nosotros fuimos su enemigo, el reconciliador, que es Jesucristo, vino para reconciliar a nosotros con Dios. Una vez más les digo que alguien tenía que pagar por mi pecado. Dios es justo y alguien tenía que pagar por lo que yo hice. Y fue Jesucristo a la cruz. Ayer había una conferencia de liderazgo de pastores y ahí dijo el pastor, dijo, Cristo dejó su trono por una cosa, por salvarnos a nosotros. Dejó su trono de la gloria para morir en la cruz por nosotros. Él ama aún su enemigo. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Hay una raíz dentro de nosotros, a lo mejor es muy profunda, es una raíz amarga.
Es una raíz que Dios quiere removerlo. Este odio, envidia, esta cosa que no deja que haya reconciliación. Y lo quiere reemplazar con la gracia de Dios. Él quiere darnos su gracia, llenarnos de su gracia, y así nosotros, llenos y pensando y meditando en la gracia que Él ha tenido para nosotros, que aun cuando nosotros éramos su enemigo, nos amó. Él quiere remover esa raíz de amargura dentro de nuestra vida y reemplazarlo con la gracia. Que nosotros podemos meditar en la gracia que nosotros hemos recibido y así poder dar la gracia. Y nosotros tenemos que pensar, Señor, haz eso en mí. Nosotros tenemos que querer, Señor, saca esta raíz de amargura dentro de mi corazón, sácalo. Señor, para que yo también puedo amar a mi enemigo. La falta de esperanza que nosotros tenemos. En mi vida, habían aún mis amigos que decían que eran mis amigos. Aún personas que me conocían decían, no hay esperanzas para ti. No hay esperanzas para ti. Pero mi esperanza era en Dios. Por eso yo llegaba a la iglesia. Pero uno podemos decir que ya perdemos esperanzas en una persona. Pero Dios no. Él ama aún su enemigo para que ellos vengan al conocimiento de su Hijo que murió por ellos. Un comentarista dijo esto: no podemos tener complacencia en alguien que es abiertamente profano. Esto está explicando el comentarista esto. Dios dice, ama a tus enemigos. Entonces el comentarista está definiendo lo que Cristo quiso decir aquí claramente. Dice, no podemos tener complacencia en alguien que abiertamente profana, ni depositar confianza en alguien que sabemos que es engañoso. Ni debemos de amar a todos por igual, pero debemos de rendir respeto al alma de mi prójimo. Déjame leerlo una vez más claro. Dice, no podemos tener complacencia con alguien que abiertamente profana, ni depositar confianza en alguien que sabemos que es engañoso. Ni debemos de amar a todos por igual, pero debemos de rendir respeto al alma de mi prójimo. Si alguien está transgresando, si alguien está rebelde, si alguien no quiere escucharte, entonces lo que el comentarista está diciendo que si abiertamente este es rebelde, debemos de respetar que este hombre, esta mujer tiene una alma y Dios también lo ama a él. Pero no podemos amarlo como debemos de amarlo porque Él se está deteniendo de nosotros. Él está deteniéndose del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de tener respeto porque este varón, esta mujer tiene una alma a quien Dios está llamando. Entonces nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Y cuando yo estuve leyendo esto, cuando yo entendí lo que estaba diciendo el comentarista, y no lo digo por nadie, no lo digo por...
Yo lo digo porque esto es siempre lo que yo he vivido por medio de la experiencia de mi caminar con Cristo. Estando en las calles, mirando a aquellos que estaban borrachos, yo sabía que no era un buen tiempo para hablarles, porque yo, siendo en la misma condición de aquel que estaba afuera en la calle, yo en la misma condición de ellos, yo me levantaba el próximo día y me platicaban porque yo no sabía lo que pasó la noche antepasada. Entonces, nosotros lo que el comentarista está diciendo, está explicando aquí, es que nosotros debemos de esperar que Dios prepare el tiempo, porque este varón no va a entender, no está en sus 5 sentidos para compartir, esperar el día, esperar el tiempo, para que Dios puede usarnos claramente para expresar el amor que Cristo tiene para él. Respetar que este hombre también tiene un alma así como nosotros cuando estábamos perdidos. Aún siendo su enemigo, Cristo nos ama. Y aún siendo su enemigo, Cristo ama a esta persona, pero nosotros tenemos que ser sabios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, no volviendo, escuchen esto, no volviendo mal por mal. Dice la palabra de Dios, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Aquí dice la palabra de Dios, no volverás mal por mal, dice, sino al contrario, bendecir. Aquí dice también, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendición. Entonces Dios está diciendo, no vayamos a actuar naturalmente, no vamos a actuar como nosotros hemos crecido. Aquí Dios está diciendo, bendecir al que te maldice, bendecir al que te hace mal. Eso es difícil. Pero no es imposible. Porque un cristiano siendo lleno del Espíritu Santo, deja esas cosas. Pablo dijo esto, vivir en paz con todos. Entonces dijo esto. Pablo dijo esto, vivir en paz con todos. Entonces dijo esto, si es posible. Pablo dijo, eso es bíblico. Nosotros debemos de vivir en paz con todos. Entonces Pablo dice, pero si es posible. Porque de nuestra parte, de nosotros, del parte que nos pertenece a nosotros, nosotros queremos y ofrecemos la paz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vivir en paz con todos, si es posible. Pero es imposible si el otro que está tratando de ganarlo para Cristo, si estás orando por ellos, si ellos no quieren, entonces no va a ser posible. Ellos tienen que querer la paz también. No volviendo mal por mal, ni maldicia por maldicia, sino por el contrario, bendiciendo, dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. La bendición o bendecir es una prueba del amor que nosotros tenemos para nuestro Señor. Él no está diciendo, si lo sientes en tu corazón, Él no está diciendo esto. Jesucristo no me está pidiendo a mí, si tú sientes en ti bendecir, si tú sientes en ti ir, no, Él está mandándonos. Es un mandato de Dios. Y nosotros podemos decir, ¿cómo puedo amar a esta persona? Y nosotros pensamos, ¿cómo pudiste amarme a mí?
¿cómo pudiste amarme a mí, tan perdido que yo era? La prueba del amor, más que palabras, es la acción de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Es una oportunidad de enseñar que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y eso da principio aquí en esta tierra. Dios quiere que nosotros vayamos transformándonos a la mente de Cristo, a la acción de Cristo, ser conformado a la imagen de Cristo aquí. Todos saben que nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de representar la familia de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que quiere. El versículo, Mateo 5, seguimos en el versículo 44, dice esto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os odian o os persiguen. Nosotros debemos de hacer esto. No solamente, y lo he dicho muchas veces, no solamente decir, sino hacer. Y nosotros debemos demostrar el amor de Cristo a unos. Nosotros debemos de vivir en paz con todos, si es posible. Y si no es posible, nosotros debemos de ir a este lugar donde nosotros vamos a hablar el próximo domingo de un lugar secreto. Y decir, Señor, yo quiero que mi enemigo, hacerlo un amigo en Cristo. Porque yo me preocupo más de su alma que su cuerpo. No el exterior, sino lo interior, su corazón, su alma, su bienestar. Nosotros mostramos que somos cristianos y cuando no es posible y no nos quieren escuchar, entrar en este lugar santo y pedir por esa alma. A lo mejor no encontramos un lugar suficiente para hablarle a esta persona porque él está en caminos lejos de Dios, pero nosotros entrando en ese lugar secreto, a lo mejor es un hijo que no está, ni sabemos dónde él está. Pero hay un lugar. Y entrar en ese lugar secreto. Y poner a nuestros hijos, poner a nuestras hijas, poner a nuestros familiares en las manos de Cristo. Porque no quieren escuchar. Pero no quiere decir que ya no nos preocupamos por esa alma. Nosotros tenemos que entrar en este lugar pidiendo por ellos. Orar por nuestros enemigos. Nos enseña Jesucristo. Proverbios capítulo 25, 21. Proverbios 25, capítulo 25, versículo 21, dice así. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, dale de tu pan. Y si tuviera sed, dale de beber. Porque brasas amontarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Déjame leer eso, porque para mí, recién siendo cristiano, yo no entendía esto. De los brazos, de los brases sobre su cabeza, dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Entonces, si tuviera sed, dale de beber agua. Esto es la naturaleza de Jesucristo por usted. Mi enemigo, el que me aborrece, darle pan.
darle de beber, así como lo que Él hizo con nosotros. Y entonces sigue el 22 y dice así: porque brasas montarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y esto de las brasas que pondrás sobre su cabeza, en cuando ellos venían y había un fuego, y ellos estaban fuera en el desierto, un lugar, ellos estaban afuera, y el siervo estaba levantado toda la noche. Le tocaba al siervo que estaba levantado toda la noche poner llama, poner madera en el fuego. Él era el siervo y él ponía llama. Y ellos se acostaban alrededor del fuego. Y en cuando uno tenía mucho frío, el siervo agarraba las brasas y se lo ponía junto de su cabeza para que esté caliente. Cuando veía que estaba muy frío, él agarraba las brasas y lo ponían junto de la cabeza de aquellos y ellos sentían el calor. Déme leerlo con eso en su mente, déme leerlo una vez más. Si que el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Porque brasas amontarás sobre su cabeza. Y Jehová, siervo mío, y Jehová te pagará. Haz esto. Ellos ni saben. Ellos están dormidos. Y tú bendiciéndolos por medio de la oración en el nombre de Jesús, pidiendo la bendición de Dios, el cuidado de Dios, estás montando brasas sobre su cabeza. Y ellos sienten el calor de las brasas, las oraciones, el cuidado de Dios. Es una labor difícil, es difícil, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da el querer y el poder hacerlo. Déme decirlo una vez más, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da el querer y el poder de hacerlo. Entonces no quiere decir que por medio de mi naturaleza, porque así yo soy, no. Es Dios el que mueve el corazón de tener misericordia de ellos, así como Él tuvo misericordia de nosotros. Y nos rendimos. Esto te place a ti, este es tu carácter, este es tu espíritu, cumpliendo la ley por medio del amor. Amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, orar por aquellos que os persiguen, orar. Esto es contrario a nuestra naturaleza, por eso Dios dice que nosotros hemos nacido de nuevo y nos ha dado una naturaleza por medio de su Espíritu Santo, nacido de nuevo. El labor es difícil, pero Cristo en este momento, Él está en el monte, el sermón del monte, enseñando al pueblo, esto es lo que quiero de ti, hija. Esto es lo que quiero de ti, mi hijo. Quiero que ustedes puedan cumplir los mandamientos que yo he puesto por medio de una cosa que es amor, el amor de Cristo. En mis notas me acordé de Cristo, que Él estaba en la cruz. Él estaba colgado en la cruz y miró al Padre y Él hizo una oración, Jesucristo. Y Él pidió a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el ladrón que estaba al lado de Él lo escuchó
realmente este hombre tiene algo diferente. Él está pidiendo a Dios que Dios nos perdone porque no sabemos lo que estamos haciendo. Así el amor de nosotros para nuestro enemigo. Acuérdense que ese hombre también le estaba haciendo burla a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros contigo y entonces yo creeré. Pero no era por ese acto físico, sino eran las palabras de Cristo que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así Jesucristo quiere que nosotros seamos el ejemplo a otros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así ser la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y sabes lo que pasó? Ese hombre que estaba haciendo burla de nuestro Señor Jesucristo, se entregó y dijo, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces algunos han dicho, ora por mí? Ora por mí. Así como este varón dijo, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. ¿Qué amor tuvo Cristo? Y ese mismo amor, el Espíritu que vive en nosotros es el mismo que resucitó Cristo en el poder de la resurrección. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Dios te ama. Dios ama a tus hijos. Dios ama al vagabundo. Y si nos podemos imaginar el que está dormido en la calle y sale el sol. Después de una noche bien fría sale el sol. Dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre el malo y el bueno. Dios está declarando, yo te amo a todos. Y dice aquí, y hace llover sobre los justos y los injustos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que nosotros vayamos entendiendo este movimiento del Espíritu Santo, este movimiento de la prédica de la palabra de Dios, este movimiento de leer y escuchar y entender su palabra. No tanto lo que podemos hacer, sino también lo que podemos hacer en secreto. Dice la palabra de Dios en San Juan, el Evangelio de Juan 13:35, Juan 13:35 dice esto. Le quiero decir algo. En cuando de perdida digo el texto, apúntenlo para que después, mañana, entre semana, ven el papelito que tienen y lo busquen dentro de la Biblia. Y los puedo garantizar que no solamente van a leer ese verso, sino van a querer ver por qué lo dijo, a quién le dijo, por qué le dijo a estas palabras de Cristo o de uno de los apóstoles. Dice Juan 13:35,
y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ellos van a saber. Dice la palabra de Dios, en esto conocerán todos todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor unos con los otros. Se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios deja que el sol caiga en nosotros, a nosotros y a todos igualmente. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que Él está manifestando a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué deja que el sol sale sobre los malos? ¿Por qué la lluvia viene y está regando el cosecha del malo? Un comentarista dijo esto: cuando la lluvia cae sobre la cosecha del opresor, el malo, el patrón que te trata mal. Dice este comentarista esto, dice, cuando la lluvia cae sobre la cosecha del opresor, Dios sabe que el opresor será más rico. Será más rico por la lluvia que cae sobre su cosecha. No está haciendo nada por error, ni nada sin un propósito. Dios no está haciendo un error, Dios no está haciendo algo sin una meta. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y si la lluvia cae sobre la cosecha de este hombre malo, Dios sabe lo que Él está haciendo. A lo mejor Dios está haciendo algo en mí. La envidia, la codicia, el celo. Hijo, yo quiero remover esto de ti. ¿Por qué Él? Y nosotros teniendo que comer esto. Y Él se está haciendo más rico, el opresor. Dice la palabra de Dios, cuando la lluvia cae sobre la cosecha del opresor, Dios sabe que el opresor será más rico por ella, no está haciendo nada por error, ni nada sin propósito. A lo mejor Él está haciendo algo dentro de nosotros. Él está cambiando el corazón de nosotros. Él quiere hacer y remover algo de nosotros. Romanos 2:4 dice esto: o menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y tolerancia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Déjeme leerlo una vez más. O menospreciáis la riqueza de su bondad, este hombre. Paciencia y tolerancia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y ese hombre, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué cae la lluvia sobre mi cosecha? ¿Por qué sale la hermosa sol sobre mi cosecha? ¿Ves? Dios está haciendo algo. Él no está haciendo algo nomás para hacerlo. Él lo está haciendo con un propósito. Cambiar mi corazón, que no haya envidia, que no haya celo, la codicia, que Él está haciendo algo en mí. Estar contento con lo que yo te he dado.
Y al hombre allá, él dice esto: oh, menospreciáis las riquezas, de su bondad, de su paciencia, de su tolerancia de ti, ignorando que la bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo, siendo tan mal, todavía me bendices por su bondad? Que nosotros vengamos al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo murió por ese joven? No lo sé. No lo sé. El amor, el llamando, la paciencia, la tolerancia que Él tuvo sobre mí, por su bondad, vine al arrepentimiento. Había arrepentimiento dentro de mí. Las comodidades de la vida, el hombre más peor, la mujer más peor, la comodidad de la vida, disfruta uno de ella, porque Dios es bueno. Y nos va a ganar por medio de su amor, por medio de su paciencia. Él nos va a ganar por su bondad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Voy a invitarles que se pongan de pie.